pensamientos, tomamos nosotros decisiones y tomamos acciones. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque el rapport se basa en ello. El rapport es una palabra de origen francés que significa traer de vuelta o crear una relación. Y es una técnica de crear una conexión de empatía con otra persona para que se comunique la persona con menos resistencia. O sea, es regresar lo que el paciente me dio, validando el sentimiento. Decirle, por ejemplo, el paciente, por ponerles algo, el paciente les dice, ay, no, es que sí, vengo a consulta, me animé, pero es que tengo miedo, miedo porque nunca me he puesto botox y no quiero que mi cara se vea muy tiesa o no quiero que se me vea, me noten los demás que me hice algo. El paciente les está diciendo a ustedes, tengo miedo. Y es un miedo, pues bueno, ¿por qué? Porque recuerden, el miedo nos, nos previene o nos cuida de lo que nos puede causar daño. Pero en este caso, el punto del miedo es que no sea un miedo paralizante y no es un miedo paralizante el del paciente. ¿Por qué? Porque ya está en el consultorio. Un miedo paralizante son esos pacientes que dicen, yo jamás me voy a poner Botox. ¿Por qué? Porque me lo van a notar o porque voy a quedar paralizado. Entonces, ese sí es un miedo que no va a ceder, ¿no? En ese momento quizás. Pero este miedo del paciente es un miedo que les está compartiendo a ustedes. Y nosotros, o hacer rapport, es decirle, hay que transformarlo, este miedo. Ok, comprendo que tengas miedo de ponerte este tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que nunca te has realizado. Y tu miedo te trajo a un lugar donde tenemos la capacidad o tengo la capacidad de abordarte de manera segura porque soy un médico que estoy capacitado para ello. Nunca he tenido complicaciones o si la han tenido, una vez me tocó una complicación y la sé resolver, por lo mismo estudié. Este miedo pues va a ir cediendo, tú te vas a dar cuenta cuando veas los resultados, te van a gustar mucho, no te va a generar dolor, te voy a poner anestesia para que no moleste, te voy a dar una pelotita para que estés presionando, si tú quieres que nos detengamos en algún momento me lo puedes indicar. Entonces eso, ese miedo nosotros lo convertimos en una forma de amor. O sea, a final de cuentas es validar lo que el paciente sentía y al transformarlo de esta manera en comprensión, en entendimiento, en empatía, el paciente se siente más confiado, se siente más tranquilo. Nosotros validamos su sentimiento y creamos una relación de comprensión o médico-paciente donde sí, su miedo era razonable, nunca se lo ha puesto, pero ustedes le ofrecieron la seguridad de ese tratamiento y unos resultados pues que iban a ser armónicos a lo que él esperaba, ¿no? Entonces, con cualquier situación, el punto del rapport es validar lo que el paciente siente y convertir su miedo o transformarlo con amor en algo. O sea, por decir algo, amor, ¿no? El punto es sentir empatía por él y validar lo que está sintiendo en ese momento. Okay. Ahora tenemos otra palabra que se llama upgrade. El upgrade es subir de grado. Ejemplo de un upgrade, por ejemplo, el paciente me dice que no le gustan sus patitas de gallo, que al sonreír pues se le marca mucho la zona de los ojitos y que no le gustan las arrugas que se le están haciendo en el entrecejo porque ya le han dicho mucho que se ve enojado. Entonces, nosotros pues sabemos que para esas zonas tenemos que aplicar toxina botulínica. Bueno, pues le sugerimos toxina botulínica y le pregunto, ok, ¿y hay alguna otra zona de tu rostro que no te guste? ¿O hay alguna otra cosa que te incomode? Y ya el paciente les dicen, ay sí, tampoco me gustan estos surcos nasogenianos. Entonces el paciente quizás ya iba con la perspectiva de que él iba por Botox porque iba a tratarse las patitas de gallo, porque iba a tratarse el entrecejo
y ustedes le preguntaron si había algo más que no le gustara. O si, por ejemplo, pueden preguntar de forma directa porque están haciendo una valoración médica, ¿no? Entonces, la zona de los nasogenianos no te incomoda, o esta parte de la flacidez o no te incomoda, o cosas así. Entonces el paciente ahí les menciona que tampoco. Lo ideal sería preguntarles, ¿hay otra cosa más que te incomode? ¿O hay otra cosa más que no te guste de tu rostro? Y el mismo paciente le sugiere algo, ¿verdad? Más que señalárselo. Pero bueno, si no se lo señala, sí pueden hacer así como que ciertas consideraciones o una valoración completa. ¿Y qué pasa con esto upgrade? Eso que el paciente ahora le señala es subir de grado. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden vender un relleno para corregir esos nasogenianos, o sea, hacer una aplicación en lo que es el malar y el cigomático con la finalidad de darle sustento a la zona de ese nasogeniano y que haya tracción. El paciente iba por Botox y terminó con un Botox y un hialurónico. Eso es subir de grado, ¿sale? Subieron de grado en tratamiento, avanzaron, no se quedaron con lo que el paciente iba a eso y terminaron con más. ¿Por qué? Porque le sugirieron. Y para esto les sirve mucho, doctores, también la historia clínica completa. Muchas veces nosotros como médicos estéticos dejamos de lado esta herramienta que es importantísima, porque a veces nos da flojera hacer toda esta historia clínica, pero la verdad es que es una ayuda para nosotros cuando ustedes la saben dirigir bien. No recuerdo si en alguna ocasión anterior que les haya dado clases les compartí las imágenes de mi historia clínica. Ustedes tienen que crearla de manera que sea lo que ustedes van a abordar, o que muchas de sus preguntas vayan específicamente dirigidas a alguno de los tratamientos que ustedes ya realizan. Por ejemplo, si es un paciente que iba por una toxina botulínica, pero ustedes lo ven que tiene sobrepeso o que tiene obesidad y están haciendo su historia clínica, ¿no? Empiezan por la parte de los datos personales, antecedentes heredofamiliares, y en los antecedentes heredofamiliares miran que el paciente tiene mamá, papá con obesidad, tiene abuelos que tuvieron no sé, cáncer o cualquier otra cosa, algo relacionado con la obesidad, hipertensión, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algo. Y van avanzando, y en su misma historia clínica pues viene un apartado de la exploración física, y el paciente iba por Botox, pero ustedes lo pesaron porque tienen ahí la báscula y es para llenar los datos. Entonces el paciente ya visualiza también el peso y de repente ve ahí que ustedes tienen una lista de tratamientos y dice reducción de peso. Entonces eso al paciente le despierta algo y quizás les va a preguntar, doctora, ¿y en qué consiste ese tratamiento de reducción de peso? Pero eso no va a pasar si ustedes no hicieron la historia clínica y no tomaron el peso como medida de historia clínica, vaya, de exploración física, porque es muy diferente decirle, y súbete a la pesa, y no más, ¿no? No, que el paciente vea que va sucediendo en el proceso de la consulta. Entonces, en eso, el paciente recuerda que también tiene un sobrepeso y ve que ustedes tratan eso. Entonces, el paciente les pregunta por ello y pueden ya subir de grado. Si el paciente está en la posibilidad de hacer una transacción, un intercambio, o sea, darnos el dinero en cambio del tratamiento, lo va a hacer. Pero si el paciente no está en las posibilidades, quizás lo va a considerar y va a quedar en su mente y al tiempo lo va a hacer, ¿ok? Pero ya quedó en la mente del paciente y ya le despertaron esa curiosidad y ya se dio cuenta en ese momento que sí, también le faltaba esa parte del peso, ¿ok? Entonces, esta historia clínica, por darles un ejemplo, porque en la historia clínica vienen muchas cosas, por ejemplo, hay un apartado final que yo le pongo a la historia clínica anexo, donde viene todo lo que es medicina estética propiamente. Y ahí pregunto la rutina del cuidado de la piel que llevan mis pacientes. Entonces ahí le pregunto si con qué se lavan la cara, con qué crema hidratante se ponen, qué protector solar se ponen y demás. Entonces el paciente dice, ay no, pues yo me lavo la cara con jabón Dove o con el que me baño o ni me lavo la cara, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí igual su lista de tratamientos y dice rutina de skincare. Entonces el paciente les va a decir, doctora, ¿y me pudiera sugerir algún tratamiento o me pudiera sugerir alguna rutina?
Y ustedes ahí subieron de grado. ¿Por qué? Porque aparte del tratamiento de toxina botulínica que se iba a hacer, el paciente paga una consulta de skincare. Sale, me explico, es esta parte de que por medio de esta historia clínica que ustedes les lanza algunos, eh, les abre el panorama a lo que es el paciente, les permite a ustedes subir de grados en su tratamiento, que el paciente no solamente vaya por una cosa, sino que sepa que hacen muchas cosas que le pueden ayudar a sus demás alteraciones, inesteticismos, o a mejorar específicamente la calidad de piel o demás, ¿sale? Eso es el punto, hacer que el paciente se quede con nosotros, no nada más con un tratamiento, con muchos. Bueno, ahora, tenemos algo muy importante que ya mencionábamos hace ratito en cuanto a la modulación de la voz. La modulación de la voz al momento de nosotros hablar con los pacientes es muy importante porque en nuestro volumen, en nuestro ritmo y en nuestras pausas podemos crear atención en el paciente. El volumen crea atención sobre todo. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado o han visto o tenían algún maestro por ahí en universidades, de la prepa, donde ustedes gusten, que hablaba bajito. El hablar bajito, de cierta manera, hace que ustedes tengan que poner más atención. ¿Por qué? Porque no escuchan, sino le ponen la suficiente atención, y a veces son medidas para que los demás se guarden silencio, ¿sale? O hacer subidas espontáneas. Una vez me tocó una maestra, no voy a mencionar nombres, donde de repente hablaba así bajito y ella tenía pues esta parte de la modulación de la voz, ¿no? Pero nos espantaba porque de repente gritaba así como que tenemos que hacer un ritmo, una monotonía, o sea, porque el ritmo genera monotonía. Entonces eso te traía así como que, ay, ¿qué pasó, verdad? Si de repente ustedes empezaban el sábado en clase en línea y iban despertando creo que para ustedes son las 9 de la mañana, y de repente hacía estas subidas y bajadas de voz, te despertabas porque la maestra tenía una variación completa en el volumen de su voz. Y tampoco es crearlo de esa manera, ¿sale? Sino que utilizar estos tonos dependiendo. Si ven que no le está captando atención o si está el paciente también mandando mensajes o contestado llamada cuando usted estaba frente a ustedes, también lo que pueden hacer es guardar un silencio completo. ¿Por qué? Porque ese silencio marca un límite entre lo que ustedes van a permitir en su consulta y no, porque tanto la atención que ustedes les prestan es importante como la atención que ellos les tienen que brindar también a ustedes. Y ustedes son los que mantienen esa autoridad en ese entorno, porque si el paciente ve que ustedes no tienen esa capacidad de liderazgo o esa capacidad de poner límites también en la consulta, también crean, sí se aprovechan, ¿no? Entonces, hay que, simplemente con la voz pueden modular esto. Si ustedes estaban explicando y el paciente contesta la llamada, lo que ustedes tienen que hacer porque quieren agilizar su proceso de consulta, es quedarse callados, lo miran fijamente y el paciente por sí solo siente la incomodidad, ¿verdad? Tampoco es una mirada así fea, ¿no? Sino que siente la incomodidad, baja el teléfono o guarda el teléfono y ustedes continúan con su consulta posterior a que colgó, ¿no? Bueno, tenemos otra cosa dentro de la voz que es el ritmo, el hablar fluido. ¿A poco ustedes nunca escucharon, por ejemplo, al Peje cuando estaba hablando en la mañanera, que era así, monótono, pausado, y se quedaba 1000 años ahí en el ¿no? Entonces, no captaban la atención. Yo nunca pude ver un discurso completo de ese hombre. Entonces, hay que hablar de manera, pues, más fluida, con la finalidad de que el paciente capte también esta atención, que lo mantengamos más atento a lo que estamos mencionando. Claro que cuando son, por ejemplo, temas extensos, bueno, aquí, por ejemplo, en las clases, pues de vez en cuando o muy en cuando ahí pierden la atención. Claro, son 9 horas las que estamos aquí continuos, pero en las consultas tenemos que unos 30 minutos, 20 minutos donde les explicamos al paciente y es más fácil pues mantener esta atención o este ritmo. También las pausas. Las pausas secas, las pausas nos marcan alerta, ¿no? Las pausas secas después de una pregunta importante
o cuando el paciente contesta una llamada o está en el celular mientras está en la consulta, es devolvernos la atención. Eso le indica alerta a nuestro paciente. Después de hacer una pregunta importante, nos quedamos callados. Por ejemplo, aquí en clase, si yo les hago una pregunta y ustedes de repente ya estaban entre la voz bien perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tema de marketing y es puro platicar. Entonces, ya estaban perdidos en eso, pero de repente yo me callo. Quienes no estaban poniendo atención, incluso en el chat pudieran poner, dejé de escuchar. O quienes estaban poniendo atención, pues contestan, responden si tienen la respuesta, ¿no? Pero ese silencio que se hace, una pausa seca, alerta a la persona. Bueno, ¿qué pasó si de repente estábamos hablando? Lo mismo pasa en consulta. Ustedes se callan antes de o después de hacer una pregunta y eso obliga a la persona pues a que conteste. Y cuando hace esta parte donde les quita la atención, también les regresa la atención por esa pausa que ustedes hicieron y esa mirada también fija. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ya, si estaban Sí, por aquí sí, entonces. doctora. Ok, entonces tenemos otra cosa que se llama coach. El coaching en marketing nos ayuda a desarrollar estas habilidades cognitivas que les estaba platicando, o sea, el modular la voz, el subir de grado, el rapport, el peak state. Y hay más que ahorita vamos a seguir viendo, como el mirroring, por ejemplo, que está aquí. Pues bueno, hay también estas personas que nos ayudan pues a llevar o desarrollar estas habilidades, porque la verdad que es todo un mundo y las pueden conocer y ustedes ahorita se pueden quedar con ello, pero al momento de estarlo haciendo no están pensando, ¿estoy haciendo rapport? ¿O estoy haciendo mirroring? ¿O estoy haciendo upgrade? Ya lo van desarrollando y lo van metiendo de manera inconsciente poco a poquito. De primera instancia, pues lo tenemos que tener en mente. ¿Qué tengo que hacer con mis pacientes? O si no está funcionando mi consulta, ¿qué puedo meter que atraiga al paciente, que le genere curiosidad para seguir pues en el tratamiento o seguir con nosotros, ¿no? Entonces hay personas, les digo, que llevan este proceso de coaching donde nos ayudan por medio de técnicas a llevar estas habilidades cognitivas pues de manera más sencilla. Tenemos aquí dentro del rapport que les comentaba ahorita, que el rapport es hacer devolverle al paciente lo que él nos dijo, validarlo, por ejemplo, pues dentro de ello hay algo que se llama mirroring y feedback, que, mirroring más que nada y comunicación no verbal. Vamos a empezar por el mirroring, ¿sale? Es una forma de conectar con el paciente. Y hay un personaje en la historia que es perfectísimo, es excelente haciendo mirroring, que es Barack Obama, ¿sale? Ustedes lo van a ver aquí, por ejemplo, y ya se imaginarán, aquí lo están viendo como similitud, pero ahorita les explico qué es el mirroring. Nos vamos a quedar en esta imagen, vaya, para que les quede en la mente. El mirroring, doctores, es la imitación sutil y consciente del lenguaje corporal, o bien del tono, o del ritmo, y de la energía del paciente para generar rapport, o sea, para conectar. Y para generar confianza y sensación de me entiende, ¿ok? ¿Qué significa? Ustedes están imitando, obviamente no se tiene que ver falso, ¿verdad? Esta persona, Barack Obama, lo hacía o lo hace de forma genuina, que ni siquiera se daban cuenta, y de esa manera pues logra conectar con las demás personas, de forma que la otra persona al ver esto de manera inconsciente no dice, ay, me está copiando o me está imitando, sino que dice, me entiende. Eso es hacer mirroring. No es copiar entonces, ¿sale? Es sintonizar. Y el cerebro de la otra persona lo interpreta como esta persona es segura, es como yo, o puedo confiar en ella, porque el mirroring va en base a una base neurológica que se conoce como neuronas espejos. Lo que veo es como si fuera como yo, y si es como yo, entonces es confiable, o entonces actúa en base a lo que yo necesito. Entonces se puede generar mejor una venta o un cierre de un trato cuando se hace esto. No se tiene que ver forzado, doctores. No es como de que, ay, el paciente se tocó la cara y yo me toco la cara, ¿no? Que imagínense. No va por ahí. Es hacerlo sutil, va surgiendo. Vaya que sí son habilidades que se van desarrollando.
se tiene que ver natural. ¿Y para qué sirve en consulta de medicina estética? Pues en estética el paciente a veces llega con sus miedos, con sus inseguridades, miedo a ser juzgado, a verse muy artificial con algún tratamiento que le vamos a hacer o a no sentirse bien después de algún tratamiento, por ejemplo. Y el mirroring lo que hace, el cerebro, como les digo, funciona con neuronas espejos, como si me entendiera esta otra persona, el médico, por ejemplo, somos Barack Obama y esta otra persona que quizás ustedes lo conocen, yo no, hace esto. Pues bueno, lo que hace el mirroring es bajar las defensas de la otra persona, o sea, en este caso del paciente, reduce la ansiedad, aumenta la adherencia a la consulta y facilita que se acepten que acepte límites. Por eso esta persona que quería pues hacer tratos, que era pues dentro de los hombres más importantes porque era de una potencia mundial y demás, pues hacía esto con la finalidad de crear conexión, de cerrar tratos, de hacer sentir empatía, y lo hacía de manera muy natural. Imagínense, este hombre iba así y él pues hacía la misma señalización, pero iba platicando tranquilo, no se ve como si estuviera copiando, se ve propiamente como si estuviera interesado en lo que hace la otra persona, ¿no? Entonces es para ello, para que el paciente también se reduzca su ansiedad y que esté más abierto o que se sienta empático a nosotros también para poder sentirse en confianza y hacerse tratamientos con nosotros. Y ustedes se preguntarán, ok, sí, pero ¿cómo hacemos este mirroring sin parecer falsos o sin que el paciente se enoje porque va a decir que le estamos copiando? Pues bueno, aquí por ejemplo, en la voz del paciente. El paciente empieza platicándonos algo y empieza muy rápido, empieza hablando, no, pues doctora, yo tengo esto porque mira, tengo una mancha aquí y hace tiempo me pareció, pero, y empieza rápido el paciente a darles toda la explicación de por qué le apareció esa mancha, ¿no? Entonces ustedes, cuando sea su oportunidad de hablar, cambian el tono. Si ustedes hablaban un poquito más rápido, quiere decir que el paciente está haciendo o está sintiendo este sentimiento. ¿Qué hacen ustedes? Bajan el ritmo de su voz, o sea, platican más lento. Esto va a hacer que al paciente le ayude a modularse, a que baje su ansiedad. Si nosotros hiciéramos lo mismo que el paciente, habláramos muy rápido, el paciente se va a activar más, va a sentir más ansiedad, entonces no va a favorecer. Si nosotros, el paciente, por ejemplo, el paciente habla muy lento, lo contrario, y nosotros hablamos un poquito más rápido, lo modula. Pero si vamos muy lento, al igual que el paciente, va a parecer que estamos desinteresados, como si fuera monótono y no se va a sentir bien. Entonces, hacemos lo contrario a él en ese momento. O sea, si él habla muy rápido, nosotros calmamos la situación. En la postura corporal, eso es en el ritmo y la velocidad, porque el mirroring no es nada más postural, ¿sale? El mirroring se puede hacer desde la forma de platicar. En la postura corporal, si el paciente se inclina ligeramente hacia adelante, ustedes también se inclinan. Eso denota atención, que estamos ahí en el momento. Si el paciente se pone cómodamente hacia atrás en la silla, es que está relajado quizás en la consulta. Entonces ustedes también se inclinan de manera que creen como que están en confianza, ¿ok? Entonces, no es copiarse. Esto sí, doctor, es bien importante. Rígidas. Imagínense que el paciente llega con los brazos cruzados, ¿ok? No quiere, eso significa que está cerrado o que está escéptico o que está valorando si se hace el tratamiento. O si está con las piernas cruzadas y los brazos cerrados y la boca apretada, peor tantito, ¿sale? A lo mejor no se hace nadota. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantener una postura abierta. Esto nos da a nosotros la capacidad de que el paciente, si siente esa empatía, haga lo mismo, que se abra en este mismo canal, o sea, que de manera indirecta haga mirroring sin que él lo sepa. Después de esta postura corporal abierta, el paciente puede abrir también su mente, pero desde que estamos con los pies cruzados, con los brazos cruzados, estamos indispuestos también mentalmente, ¿ok? Entonces,
Si el paciente está muy expresivo, nosotros nos podemos poner también más cálido. Si el paciente se siente más contenido, nosotros también podemos estar un poquito más sobrios, más tranquilos. Quizás es la forma de expresarse del paciente. ¿Qué más podemos hacer aquí? Por ejemplo, utilizar un tono emocional. Si el paciente está preocupado, validamos. Si el paciente está seguro, hablamos directo. Por ejemplo, si el paciente tiene dudas, está preocupado, le podemos decir, entiendo que esto te genere dudas, vamos paso a paso, te explico de nuevo. Eso es una forma pues de hacer mirroring, ¿no? Para que haga eso. El postural pues es la forma más sencilla de hacerlo, a excepción de las veces que el paciente está cruzado. Cuando el paciente está cruzado, ustedes no se cruzan, ¿sale? Eso es pues algo que también los hace a ellos cerrarse. Y el mirroring, doctores, no es para copiar exacto, no es para usarlo como manipulación, no debemos de mantenerlo tampoco todo el tiempo, solamente a inicios y en momentos de tensión sobre todo. Eso le hace apertura, ¿sale? Ya que está en el mismo canal, ya están ustedes en confianza, no hay problema. Pero no es como que todo el tiempo van a estar haciendo mirroring, ¿verdad? Toda la vida ahí o todo el tiempo de consulta tampoco. Esto va a hacer que el paciente se relaje, que respire. O sea, si ustedes ya miran que el paciente se relajó, respira más profundo, hace contacto visual, hace preguntas más realistas, pues su mirroring funcionó. Hicieron que el paciente se sintiera en confianza, en empatía. ¿Ok? Hay momentos también donde ustedes tienen que romper el mirroring, si ustedes ya lo estaban haciendo. Por ejemplo, si el paciente, ustedes están tratando de conversar de manera correcta con ellos, explicarle, ser empáticos y todo, y el paciente está o en mal plan o está con una postura erguida, un tono firme o interrumpe o impone decisiones o desvaloriza nuestro criterio, por ejemplo, ahí nosotros rompemos el mirroring. ¿Por qué? Porque la autoridad ahí la tienen ustedes. Entonces ustedes también toman una postura erguida, un tono más firme. Y si ellos estaban interrumpiendo, desvalorizando el criterio y demás, porque hay quienes ustedes le explican, doctores, le explican, no sé, ok, los bioestimuladores son para tal cosa y te van a ayudar a la creación de colágeno. Ay, yo fui una vez con un derma y me dijo que tal cosa era para tal cosa. Y eso es desvalorizar el criterio. Ok, de acuerdo, si ellos fueron con un derma o con alguien que ellos consideran pues que tiene más criterio respecto a eso, ¿por qué no continuaron ahí? Ahí es una alerta roja también, ¿sale? Entonces, ahí ustedes sí toman una postura más erguida, un tono firme, y ustedes tienen que decirle, ok, permíteme explicarte cómo trabajo yo. O yo no realizo procedimientos con los que no estoy de acuerdo clínicamente, o alguna frase así. Si no rompen ahí, doctores, ustedes pierden autoridad y el paciente lo siente y a veces se imponen sobre el médico y eso pues les quita esta forma de criterio o incluso terminan haciendo tratamientos que no querían hacer o que no los representaba ustedes como marca. Por ejemplo, también otro momento de ustedes romper el mirroring o hacer lo contrario al paciente es cuando el paciente tiene alguna posible dismorfia corporal. O sea que presenta señales como una obsesión con mínimos defectos o ven que viene de diferentes médicos y ha tenido insatisfacciones crónicas con los resultados, o sea, siempre está insatisfecho con lo que obtiene, pues aquí también tenemos que romper más suavemente el mirroring porque ahí es un problema de ellos, no es una dismorfia corporal, no nos está atacando directamente, no está desvalorizando nuestro criterio. Aquí nosotros lo que hacemos es romper suavemente y redirigir. Podemos decirle, noto que ningún tratamiento te ha dejado conforme o en este punto un procedimiento no sería la mejor ayuda. ¿Por qué? Porque si ustedes tratan a esos pacientes, pueden llevarlos a algún conflicto legal. Un paciente insatisfecho, doctores, de muchos doctores anteriores o de varios doctores o que viene hablando mal de otros médicos, es un paciente que va a hacer lo mismo con ustedes, que no va a terminar satisfecho y que quizás va a ser una compra de una única vez y que va a hablar mal de ustedes y no los va a recomendar. Recuerden que una mala crítica despeja o quita
les quita a 10 pacientes a la redonda mínimo, ¿sale? Un paciente insatisfecho les tumba a 10 más, 10 posibles compradores más. Entonces, cuidar mucho, mucho, mucho esa parte. La regla de oro que tiene el mirroring es que lo usamos para conectar, no para ceder, ¿sale? Si el paciente se impone, no es para ceder, es para conectar con ellos. Y se rompe para proteger sus límites, para proteger sus resultados y para proteger su criterio y su práctica clínica, ¿ok? Pero el paciente sí se siente en confianza. Imagínense, estas imágenes se ve como si se le estuvieran pasando bien padrísimo, ¿no? Y nada, que estaban ahí negociando dónde iban a lanzar la siguiente bomba nuclear o no sé, ¿no? No es cierto, Barack Obama era buenísimo, no quería hacer esas cosas. Pero bueno, tenemos algo también que es la mirada. La mirada puede decir muchas cosas, por ahí dicen que los ojos son la ventana del alma. Pues bueno, la mirada también nos dice, dependiendo a dónde esté mirando el paciente, si el paciente está mintiendo o está recordando. O si quiere mantener el control de manera muy rígida cuando nos mira así directamente. Una mirada, por ejemplo, sobre todo esto en tratamientos, doctores, que han tenido algún efecto secundario o alguna complicación o que no están dando resultados. Por ponerles ejemplos, tratamientos de reducción de peso. Generalmente un paciente con obesidad, con sobrepeso, es un paciente que come mal. Son pacientes batallositos. Entonces, cuando va a consulta y ustedes le preguntan, miran la báscula, tomaron el resultado de la semana anterior y el paciente no bajó ni un gramo, es más, le subió 600 gramos o le subió 1 kilo, ¿no? Y les dice el paciente, ay, no, es que sí hice toda la dieta muy bien y comí muy bien, como usted me dijo, pero pues no bajó el tratamiento. Quieren ahí que les den una garantía, ¿no? Y todo. Pero el paciente está mirando hacia la derecha. Entonces eso puede ser como que está creando, está mintiendo lo que quiere decirles. La verdad es que la mentira, doctores, involucra un proceso neurológico cañón, involucra un proceso donde pone en juego varias situaciones con la finalidad de que no se vaya a desmentir en ningún ambiente donde se vaya a presentar. Entonces necesita el cuerpo pues crear, y esa misma creación les hace tener también esta mirada como les menciono. Pero hay miradas también que sí son hacia la derecha, pero algunas miran hacia arriba, hacia un lado o hacia abajo. Eso también depende del canal en el del que sea su paciente de aprendizaje. Una mirada hacia la izquierda significa que está recordando, pero un paciente visual, cuando recuerda, mira generalmente hacia la izquierda y hacia arriba. Un paciente auditivo, cuando recuerda, mira hacia la izquierda y hacia un lado. Y un paciente recordando kinestésico mira hacia la izquierda y hacia abajo. Esto generalmente, cuando miran a la izquierda, significa que pues sí, están pensando, quizás están acordándose, ok, ¿cuándo comí esto o comí mal? O sí será por eso que no bajé de peso, pero están mirando hacia la izquierda, están recordando, pero mirar a la derecha ya les echaron una mentirota y doctores, y su tratamiento sí servía y el paciente pues no se aplicó, ¿no? Ahí pueden utilizar diferentes medidas, por ejemplo, pueden acompañar el tratamiento con algún ansiolítico o mencionarle, ok, quizás puede ser la parte de la ansiedad la que no está dando unos buenos resultados, no sé si tiendas de repente en las noches a levantarte y picotear poquito, o si en el día pudiste mantener la dieta y en algún momento la rompes con algo que se te antoja mucho, es normal, a todos les pasa. Entonces al paciente ya dice, ay no, sí doctora, sí, a veces sí, no, la verdad ya me acordé el tal día, sí comí mal. Entonces ya como que se empieza a abrir, ¿no? Pero validaron lo que él estaba ocultándoles. Él ocultaba por vergüenza que se atragantó toda una noche comiendo todo lo del refri, ¿no? Entonces ya les ayuda ahí un poquito pues a saber cuál fue la verdad de lo que querían ustedes saber, ¿no?
Y hay miradas, por ejemplo, como tenemos aquí, esta de la mirada robada, doctores, no, eso ya es cuando se andan enamorando por ahí. La mirada directa se puede interpretar como un acto de interés, de poder o de dominación. La mirada hacia arriba suele indicar que la persona es tímida y que prefiere ceder el control a los demás. La mirada vertical, la persona realiza un estudio de arriba abajo de lo que estás viendo, o sea, cuando los están analizando ahí. Mirada hacia abajo, son personas más inseguros, con miedo, con desinterés o poca autoestima, y demás, ¿no? Hay diferentes cosas, el punto era identificar cuando les mienten. Y hay posiciones corporales, que ahorita estábamos platicando, que el paciente, dependiendo de su postura corporal, puede tener cierta posición. Hay posiciones que incluso se relacionan con los elementos, con fuego, aire, tierra y agua, eso dependiendo cómo se encuentre. El fuego, pues el paciente generalmente se encuentra inclinado hacia adelante, con una postura más interesada. El aire están hacia atrás, generalmente son pacientes como que están más escépticos. La tierra son pacientes bien plantados, más seguros, y el agua es un paciente relajado, generalmente fluye como este elemento, ¿no? Pero bueno, ahí, doctores, terminamos con esa parte de cómo cachar a los pacientes o cómo hacer esta parte de involucrarnos, de empatizar, de poder canalizar las ventas. Ahora entra algo importante, que es lo último que vamos a ver, y después de terminar esta parte ya les doy este receso o terminamos ahí para que puedan repasar sobre su examen. Y este es el cálculo de los precios, ¿ok? Aquí tenemos estas tablitas. Aquí pongan mucha atención porque esto sí les va a ayudar mucho en cuanto a su consulta. No quiere decir que lo otro no, pero esto es algo más, pues, cuantificable, ¿ok? Aquí ustedes tienen distintas tablas. Una dice horario laboral, costo por hora, y esto les da un resultado que es la consulta, lo que debe de costar tomando en consideración todo lo que ustedes gastan, ¿ok? Ahora, ustedes deben de definir, esto es por mes, ustedes deben de definir cuántos días laborales quieren trabajar a la semana, al mes, y cuántas horas quieren trabajar por día. Quizás aquí al inicio decimos, ok, quiero descansar fines de semana, no quiero trabajar sábado, domingo, o si ya andan más actualizados, no quiero trabajar viernes, sábado, domingo, y las horas por día, 8 horas. Ustedes se proponen esto, pero de manera inicial, ojalá fuera que tuviéramos estos 8 pacientes o estas 8 horas del día abarcadas, ¿verdad? Pero a veces no es así. Pero eso nos da un costo y también nos resta de nuestra ganancia el no trabajar esa cantidad. Bueno, el punto es llegar a mínimo un paciente por semana de manera inicial como meta, un paciente cada día, y después ir subiendo de a poquito en poquito, ir poniéndonos metas a corto plazo. Ahora, ¿cuánto cuesta la hora de una de sus consultas? Porque es distinto para todos, porque algunos rentan, algunos la renta es de 30,000 pesos el mes, algunos es de 28, de 20, algunos tienen su propio espacio y no tienen que estar pagando renta, pero sí pagan internet, recepcionista, luz, limpieza, teléfono, basura. Entonces ustedes hacen esto. ¿Cuánto me cuesta mi renta en un mes? Pues bueno, del internet, no sé, pago tal costo. La recepcionista, estos son números irreales, ¿va? La recepcionista le pago tal, o no tengo recepcionista, no le pago nada. Luz, ¿cuánto pago de luz? Interfiere mucho también, por ejemplo, acá en el norte, donde hace un calorón, pues prendemos los aires acondicionados. El aire acondicionado hace que nos lleguen recibos de luz de 3,000, 4,000 pesos por mes. Entonces, en las zonas del centro, el aire acondicionado pues no se necesita tanto. En algunas zonas sí, pero no se necesita tanto, por ejemplo, Ciudad de México, por ahí, porque pues hace un clima más agradable y no tienen que pagar tanto. Pero algunos aparatos, por ejemplo, láseres, alguna aparatología en sí que ustedes utilizan, radiofrecuencia, lo que quieran, entre más aparatos tengan, pues más consumo de luz, es independiente. ¿Cuánto gastan de luz? ¿Cuánto les llega en su recibo en ese tiempo?
De la limpieza, ¿ustedes limpian o le pagan a alguien para que les ayude a limpiar? El teléfono, ustedes necesitan su teléfono para hacer para agendar las citas, para estar en contacto con el paciente, para llevar su seguimiento. ¿Cuánto pagan de su teléfono al mes? De la basura, pasa la basura comunitaria, la basura municipal, o ustedes le tienen que pagar a alguien para que vaya por ella. Bueno, ahora, eso es de renta, ¿no? Ya si es un consultorio donde ustedes pagan una renta mensual y ya trae todo lo demás, pues bueno, es un valor completo. Ahora, el sueldo personal, ¿cuánto les gustaría a ustedes ganar por un día o por un mes, ¿no? Entonces, sueldo personal, quiero ganar 25,000 al mes. Libres, ¿sale? Esto es su sueldo que quieren ganar libres. Pero, ¿y cuánto es el sueldo del asistente? No, pues tantos, 12, ¿no? El auto, ustedes lo necesitan para ir a trabajar. Si no es su propio auto, pagan Uber. ¿Qué tanto pagan de Uber en ese tiempo? Si tienen auto, el seguro del auto. Ustedes pueden meterle aquí dependiendo lo que necesiten, porque hay quienes dicen, ay, ¿cómo voy a meter ahí el seguro del auto también, no? Pero son sus gastos y ustedes quieren tener estos 25,000 libres para irse a viajar, para pagar un congreso, para hacer lo que ustedes gusten. Ok, ahora el celular. Aquí ya estaba, si es un celular personal, insumos de limpieza, porque si ustedes limpian también tienen que tener insumos de limpieza y eso cuesta. Es para el consultorio donde atienden al paciente. El RPBI pasan cada cierto tiempo, pasan por ejemplo cada 21 días o pasan por semana, que cada tanto tiempo pasan y cuál es su renta. La publicidad también sale del costo de sus tratamientos. La publicidad se paga pues dependiendo de la empresa que ustedes hayan contratado. Por ejemplo, acá, hacer publicidad, 4 videos, 8 publicaciones, cuesta 10,000 pesos. Y, por ejemplo, he escuchado en Ciudad de México pagar publicidad, cuesta 2,500 hacerles 6 videos, 8 videos, 5,000 hacerles 8 y 6 hacerles, perdón, 3,500 hacerles 6 videos y 5,000 hacerles 8 videos, ¿sale? Entonces, pero es por un margen, porque aparte con eso les entregan otras cositas. El punto es que es distinto el precio que se tiene. Acá se me hace a mí demasiado carísimo. Y bueno, el expediente clínico, si ustedes pagan alguna aplicación para su expediente, si utilizan papelería, si ustedes imprimen, si utilizan los toners para hacerles la impresión a sus pacientes. Por ejemplo, de primera instancia, si ustedes quieren no utilizar tanto en insumos de papelería, pues quizás no impriman, háganlo con pluma, con un lápiz, con pluma o un recetario, sus recetas para quitarles también este precio, porque si no es un gasto de lo de ustedes. ¿O a poco ustedes están dispuestos a que salga, por ejemplo, la papelería, la publicidad, su celular, su gasolina de su sueldo personal? Pues no les van a quedar 25,000, les van a quedar unos 5,000, 8,000 pesos, ahí si bien nos va. Entonces todo se tiene que considerar. ¿Cuánto cuesta la apertura de consultorio, la contabilidad, el seguro de responsabilidad, algún curso o alguna actualización? Porque todo eso les da seguridad a sus pacientes. Si ustedes están llevando la maestría, cuánto gastan en su maestría, en sus talleres, los viáticos para transportarse a sus maestrías, o si tienen algunos otros gastos. Entonces, aquí les da un costo estimado total y ustedes hacen la división. Si yo quiero trabajar 20 días laborales, 8 horas al día, entonces el costo por día laboral me cuesta 4,507 pesos por día laboral de 8 horas, sabiendo que quiero ganar esto y que gasto todo lo demás. Pues bueno, el costo por hora de su consulta serían 563 pesos. ¿Qué quiere decir? Que una consulta de valoración, por ejemplo, o un paciente que no acudió a 1 hora de consulta, ustedes perdieron 563 pesos. O fue a su consulta de valoración, su consulta no debe de costar menos de 563 pesos. Esto suponiendo que tenemos 20 días laborales, 8 horas por día. Como les comento, al inicio obviamente no les va a salir esto por este costo por hora que les va a retribuir. ¿Por qué?
pues ustedes tienen este estimado, están abiertos este tiempo, pero todavía no se llena todo, pues bueno, pueden reducir en algunos insumos o bajarle algunas cositas para tener una mejor ganancia, pero poco a poco se va creciendo y sí lo logran trabajar este tiempo. Por ejemplo, acá en Sinaloa, los médicos estéticos tienen las consultas a una semana, a 2 semanas de agendados, los dermatólogos ni se digan 2 meses para poder ir a una consulta con ellos. Entonces le invierten bien a la estética y le ganan bien. Entonces, pues así, doctores, ¿sale? Eso es el costo por hora de su consulta referente a todo lo que tienen ustedes que hacer. Y dependiendo de esto, si a ustedes no les sale esta ganancia, ¿por qué? Porque tienen muchos insumos, entonces hay que aumentar un poquito más, ver qué hacen para poder incrementar las horas trabajadas por día. Ahora, eso es en general el costo de su consulta de valoración o lo que les cuesta una hora de su trabajo, ¿no? Trabajado o no. Pero, ¿cómo calculan el costo por procedimientos? Aquí depende del procedimiento, por eso esta tablita dice de rellenos, esta de toxina, esta de peelings, ¿ok? Por ejemplo, aquí entran en juego los insumos. No nada más están pagando ustedes algo base, sino que están pagando un producto que a ustedes les cuesta y ustedes tienen que tener su ganancia siempre. Si el producto, por ejemplo, les vale 2,500 o les vale 3,500, su ganancia es fija. Su ganancia debe de ser, por ejemplo, 2,000 sobre el producto o 3,000 sobre el producto. Y eso sube sobre el precio del producto, no sobre lo que ustedes no van a perderle, pues. Entonces, insumos, ¿qué tantas gasas utilizan para un relleno de ácido hialurónico? ¿Cuántos cubrebocas y cuánto les cuesta un cubrebocas? Por ejemplo, aquí utilizamos 10 gasas. Cada gasa cuesta 2 pesos. Un cubrebocas, 5 pesos. Guantes, se utilizaron 6 guantes. Quizás, por ejemplo, para ponerle o para desmaquillarlo y ponerle anestesia, un par. Para la aplicación otro, y ya no sé por qué se pusieron 6, ¿no? 1.50 cada guante, cada par. Microdacin. ¿Cuántos pesos de microdacin le echaron al paciente? Agujas, 4 agujas. Jeringas, es un estimado, les digo, no es que sea realista, ¿sale? Jeringas, 2 jeringas, 5 pesos. Anestesia, 100 pesos. Campos, 30 pesos. Instrumental, cánulas, papelería. Eso es lo que les llevó una consulta de un procedimiento de relleno. Entonces les va a dar un precio total, lo que les cuesta el producto, aquí el producto que ustedes hayan elegido. Y esto le tienen que sumar el tiempo de consulta. Su hora siempre es fija, lo que ustedes tienen que pagar por hora. Y al final les da que su relleno de ácido hialurónico, madre de Dios, tiene que pagárselo al paciente en 8,387 pesotes. Y ustedes dicen, bueno, pues no me va a pagar eso el paciente, porque aquí donde yo estoy, por ejemplo, lo máximo en lo que dan un relleno es en 6,000 pesos. Más arriba de eso no hay un médico que le ofrezca en eso. Entonces, el paciente, bueno, ¿cómo hacer nosotros para que este precio, para que nosotros tengamos una buena ganancia y nos ajustemos a este precio? Quizás podemos bajar un poquito los insumos que hacemos, el material el producto pues debe de ser un producto siempre de calidad, o bien irle bajando pues a los demás gastos como más pequeñitos, que a final de cuentas pues sí nos dan un buen margen, o saber que en nuestra área pues este precio pues es irrazonable por la parte de la competencia. A final de cuentas sí hacemos ajustes dependiendo de la competencia que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un buen producto que cueste esto, la verdad no cuestan esto, ya con buenas promociones o demás, o nosotros compramos por volumen, pues nos quedan más económicos y esto nos hace que podamos ajustar los precios al final con nuestros pacientes. Precio de toxina. Igual, lo que ustedes utilizaron para hacer una aplicación de toxina botulínica en sus pacientes, lo que les cuesta a ustedes el producto, que si bien una toxina cuesta esto, ustedes saben que la toxina es para 2 personas, entonces aquí el precio pues no es realista, ¿no? Tienen que sacar cuánto les cuesta para la aplicación de una sola persona
o bien subir el precio porque es lo que vale su producto y su ganancia es fija. En el tratamiento de un peeling o en el tratamiento o el procedimiento que ustedes vayan a realizar tienen que ver cuánto gastaron de insumos, porque muchas veces nos emocionamos, doctores, cuando por ejemplo ponemos un filler y nos dieron 6,000 pesos de contado, ¿no? Y no son 6,000 pesos reales. Ustedes pagaron sus 3,500 o lo que les cueste el relleno que ustedes pongan. Y en ese momento pensamos con el cerebro emocional, decimos, sí, gané 6,000 pesos, pero al tiempo tienen que volver a comprar ácidos hialurónicos y dicen, ay, no, tengo que pagar 18,000 por comprar tantas cajas de ácido hialurónico. Y ustedes lo sienten como pérdida, pero no. Realmente la ganancia que ustedes tuvieron del procedimiento quizás fueron 2,000 pesos, no los 6,000 pesos que le aplicaron al paciente, ¿sale? Y muchas veces aquí es donde nos perdemos en cuanto a lo que estamos ganando y decimos, ay, sí estoy ganando mucho y pues me voy a ir a comprar o me voy a ir a dar mis gustos porque tengo esta ganancia. Y no es así, cuando llega el tiempo pues de hacer los pagos del material, pues es cuando ya nos arrepentimos, ¿no? De andarnos comprando cada cosita. Entonces así se calcula, ¿sale? Por lo que les cuesta, lo que gastan en su hora. Si es demasiado el precio que tienen que dar referente a la competencia, tienen que aumentar sus horas laborales, tienen que ver cómo disminuyen las cosas estas tan pequeñitas o cómo pueden pagar menos en esto o quizás no tener asistente de momento o cómo hacer el ajuste, ¿sale? Para que a ustedes les dé pues una buena ganancia y que no se comprometa su ganancia en su consultorio. Y bueno, hay unas frases dentro de lo que es el marketing o el branding que me gustan y que dice vende y vende bien porque el mundo es de quien se lo come y la vida es muy corta para pasar mucho tiempo detrás de todos los que sí aprendieron esto. Nosotros estamos en una rama donde sí somos médicos, pero pues tenemos que hacer esta parte de las ventas y la verdad es que el médico sabe vender bien, doctores. El punto es crear desarrollar estas herramientas cognitivas que tenemos y si no es natural, hay algunos pacientes que aún así se van a sentir identificados con ustedes, con la marca y eso es lo que van a traer porque es lo que son. Y tenemos al padre del marketing que nos dice que la mejor publicidad es lo que nos hacen los clientes satisfechos y la verdad es que sí, por ejemplo, en el tratamiento sobre todo de reducción de peso, por ejemplo, los GLP-1, tirzepatida, liraglutida, semaglutida, los pacientes bajan rápido de peso y los demás los miran y les preguntan qué te estás haciendo y si el paciente le dice que está haciendo pura dieta y ejercicio, pues ya perdimos, ¿verdad? Pero si el paciente sí dice, ay, estoy en un tratamiento, ese paciente nos puede traer unos 10 pacientes más incluso. Entonces ahí es donde tenemos este crecimiento. O si les miran que les hicieron unos labios bonitos, pues también trae a más amigas que quieren esos labios también de ese estilo. Pero lo mismo pasa cuando ustedes hacen un tratamiento que no se relaciona con ustedes, que no los muestra como marca. Si ustedes hicieron unos labios gigantes porque el paciente sí se los pidió y el paciente se siente satisfecho, pero ustedes saben que no es su trabajo, vaya, no es como a ustedes les gusta trabajar, también es lo que el paciente va a transmitirle a los demás y o qué tantas otras personas se van a repeler, se van a alejar por esa cuestión, ¿no? Entonces, el paciente es su marca andando, doctores. El posicionamiento es hacer saber a tu audiencia y a tu objetivo de qué forma te diferencias de tus competidores. Un médico bien posicionado tiene bien claro su valor diferencial, qué ofrece él que los demás no van a ofrecer y que eso lo hace valioso, que lo hace su marca. Entonces, de primera instancia, cuál es su valor diferencial y utilizarlo siempre de ancla para sobre él crear su negocio. Y las claves para un marketing exitoso es el enfoque, el posicionamiento y la diferenciación, ¿no? Son frases que nos dijo este padre del marketing médico. Y les digo, les tenía esta actividad, pero van a tener pues estos últimos 30 minutitos
para estudiar y demás. No sé si tengan alguna duda. Después, si ustedes quieren hacerlo, yo les sugeriría que sí lo hicieran, ya sea que contraten a alguien de marketing, ustedes vayan idealizando un poquito cómo generar esta propuesta de negocio, que son ustedes, les digo, su marca, tanto con marketing. Recuerden, en el marketing es ver su mercado, ver cuál es la necesidad que tienen más en esa área donde ustedes viven y cómo pueden satisfacer esas necesidades ustedes convirtiéndolas en deseos, o sea, que su deseo sea satisfacerlo con ustedes. Y el branding ya es crear o gestionar su marca, y aquí ya eligen su paleta de colores, el tipo de letra que van a tener, si quieren que los represente su nombre o quieren que los represente el nombre de algo más, y qué costos tendrían que estimar para los procedimientos. También hacer una lista de tratamientos que pueden ustedes darle a sus pacientes que van a ofrecer. Recuerden que la claridad es la clave del éxito. Si ustedes son claros al momento de exponer lo suyo, de tenerlo ya en consulta, pues el paciente va a ver si va por una cosa y mira que ustedes ofrecen también limpiezas faciales y demás, pues el paciente, si lo necesita, lo va también a adquirir. ¿Ok? Y hay algunos libros, doctores, que les sirven mucho en base al marketing o al branding, que es el de